quería hacerle una consulta. ¿Ustedes qué prefieren hacer? ¿El informe solas o en pareja? ¿O lo vemos al final de la clase? En esta modalidad online que es un poco extraña. Ya, profe. Pero les pregunto, ¿qué prefieren? ¿Fue un ya o Yo en pareja. Sí, en pareja. ya? Lo único malo que son 5. ¿Qué hacemos? ¿Hay un grupo de 3 y uno de 2? ¿O 2 de 2 y uno de 1? Porque se van a ir rotando, no van a ser siempre los mismos. ¿Qué prefieren? 2 grupos de 3 y uno de 2. ¿Un grupo de 3? ¿Y dónde O sea, sacaste 2 más? Un grupo de 3 y un grupo de 2. ¿Quién más sigue quién apoyar a la Dayan? Javiera, Paula, Gislainer, Valeria, ¿qué opinan? Sí, igual así nadie queda sola. Ya. Yo el viernes les estaré dándolos el listado. Nos quedan pocas clases de cátedra, niñas, ¿ya? Para que se vayan aprontando y estudien para la prueba, ¿ya? Niñas, por lo que vi, para la prueba tienen que encenderme las cámaras, ¿ya? Para el día de la prueba. ¿Alguna tiene algún problema? ¿Algo? No, profe. No, Es, que- es para evitar la copia, más que nada. Eso es lo que me dijeron. Ya, comencemos. Este es un acto protocolar, pero yo en algunos ramos he sido solamente profesor de laboratorio, pero me tengo que presentar igual. Esta es la asignatura de laboratorios de técnicas electroanalíticas, este es de último semestre, de su formación profesional. Después van a hacer la práctica, la investigación, etcétera, etcétera. ¿Cierto, niñas? Entonces, ¿cómo va a ser la modalidad? Van a ser 5 laboratorios. El primero va a ser la próxima semana, que va a ser de potenciometría. Cada laboratorio va a tener acompañado una tarea, que esa se va a evaluar aparte. Esa va a ser para la parte de cátedra. ¿Ya, niñas? Y ustedes tienen que, les entrego, eh, se desarrolla la clase y ustedes tienen una semana para enviarme el informe. ¿Ya? Yo se los corrijo. Después vamos a discutir cada componente de la evaluación y ustedes van a decir eh, si, si no están conformes con la nota, pueden tomar el informe y me lo corrigen. ¿Ya, niñas? Esa es una oportunidad que tienen una semana para corregir. Tienen después, el 12 de diciembre, vamos a tener conductimetría. El 9 de diciembre, guión selectivo. Tengan cuidado porque recuerden que el 7 y el 8 es feriado, así que para que no se les olvide, tengan presente el 9 de diciembre hay laboratorio. El 16 de electrogravimetría. Y por último, un poquito antes de Navidad, el último laboratorio de electroquímica. ¿Ya? Entonces en diciembre estaríamos terminando con las clases, pero faltarían las pruebas. Acá está la organización del semestre, son 4,5 horas directas, 3 de trabajo autónomo, total 7,5. Esta asignatura hubiera sido ideal realizarla en forma presencial, pero por las condiciones, por la pandemia que nos aqueja hoy en día, no la podemos hacer. Sería bueno para su formación profesional.
porque más de una de estas técnicas las van a ver en su carrera. ¿Ya? Acá solamente hay cátedra y laboratorio. ¿Cómo va a ser la nota del curso? El 70% del curso es, como hablamos, es laboratorios y son 5 informes, cada uno va a valer lo mismo, un 20% de la nota final. Niñas, por culpa de otras compañeras, yo voy a poner una condicional. La persona que no me entregue un informe, reprobó. ¿Ya? Aunque le deba pasar con el 1, reprueba. ¿Ya, niñas? ¿Tienen algún problema con eso? Dayan, Paula, Gislainer, No, Valeria. profe. Ya. Estos son los aprendizajes. Vamos a ver los métodos electrométricos. Vamos a determinar analitos. Calcular la concentración de especies por método de ion selectivo. Determinar concentración de analitos en muestras. Y determinar la concentración de problemas a través de electrogravimetría. Este solamente iba a ser demostrativo, no iba a ser que pudieran trabajar. Y en este último yo tengo problemas, lo que es voltametría por redisolución anódica. Chicas, lo que pasa es que esta es una técnica que generalmente es nueva y voy a tener que buscar datos fiables o voy a tener que entrar al laboratorio para poder realizar este laboratorio para ustedes. ¿Ya? Esto lo vamos a ver de forma... Va a costar un poco más hacerlo. ¿Cómo va a ser la evaluación? Tienen hasta el 2 de diciembre para entregarme el primer informe. El segundo informe lo entrega el 9 de diciembre. El tercero el 16 de diciembre. El cuarto el 23 de diciembre. Y el último casi a fin de año, el 30 de diciembre. Ese va a ser el último informe que van a entregar. La modalidad va a ser, los informes estarán una semana después de haber realizado el laboratorio. La rúbrica se va a encontrar en la plataforma. Para mayor información me pueden consultar a mí. Esta es la bibliografía, ya la vimos, pero nosotros tenemos que repasar algunos conceptos previos, lo que es concepto de función, derivada, sumatoria, exponenciales, logaritmos, conceptos de probabilidades y ecuaciones diferenciales sencillas. Nosotros sabemos que el laboratorio es en este bloque, ¿ya? Y el horario de consultas, previamente haberme mandado un correo electrónico, es el día viernes. Conceptos previos, vamos a ver lo que es magnitud, vamos a ver la medición, ¿ya? La medición es una magnitud que es comparada cuantitativamente con otra, de su misma naturaleza. Vamos a ver, por ejemplo, el logaritmo. Vamos a ver que existe una medida directa, con el cual se mide una magnitud de forma directa, es decir, con una regla medimos los centímetros, una indirecta, que a través de una balanza y el volumen calculamos lo que es densidad, por ejemplo, y no es posible medir algo de forma totalmente exacta. Siempre va a haber alguna media, algún error, ¿ya? Y una incertidumbre. Siempre tienen que estar reflejado la incertidumbre en sus resultados. Eso es muy importante para ustedes que son analistas, ¿ya? Existen dos tipos de errores: sistemáticos, que siempre tienen lugar en el mismo sentido, se deben a errores de calibración, condiciones experimentales no apropiadas, tendencias erróneas en el observador y afectan la exactitud. ¿Ya? Después más adelante vamos a ver qué es exactitud y precisión. Los errores accidentales o aleatorios, es decir, que no se pueden controlar, pero sí se pueden evitar,
será en diferente cantidad y de diferente sentido. Puede ser mayor o menor el error. No es una constante. Se deben a causas difíciles de controlar, fluctuaciones medioambientales, fallos apreciables, etcétera, etcétera, que afectan la precisión de la medida. Acá nosotros tenemos lo que es, esta medida es poco exacta y poco precisa. En esta es poco preciso porque no estamos en el resultado, pero estamos cerca, es exacto. Aquí es exacto porque todos los valores nos dan cercanos al valor real, pero no es preciso, pero no es exacto porque nos dan todos los valores cercanos, pero no exacto porque no me dan el valor correcto. Y acá los datos son precisos y exactos porque todos los valores están cercanos, y exacto porque es el valor que corresponde. Ya, toda la incertidumbre se denomina U por su sigla en inglés, uncertainty, y es una variable que nosotros tenemos que medir. Por ejemplo, medida, valor numérico, y la incertidumbre y las unidades. Así tienen que estar presentes todos sus resultados. ¿Ya? Nosotros podemos darnos cuenta que el valor real puede ser más o menos la incertidumbre, y la incertidumbre típica, tenemos la incertidumbre combinada, que es más de una reacción, es cuando vemos dos medidas diferentes y afectan al resultado final, y la típica, que es la que vemos directa, por ejemplo con una regla. ¿Ya? Valeria, ¿puedes silenciar el micrófono? Por favor, gracias. La incertidumbre expandida, y acá tenemos los valores como se obtienen. La incertidumbre relativa se calcula de esta manera, la combinada de esta manera y la expandida relativa de esta manera. Acá, la evaluación A, la incertidumbre o desviación típica, es cuando se estima la magnitud que se realiza a partir de un parámetro numérico observable y independiente, de una magnitud que varía al alcanzar. La incertidumbre se valora por métodos estadísticos. En este caso se toma como incertidumbre la desviación típica experimental de la medida. Ya en el tipo B, vemos que cuando la estimación de la magnitud proviene de otros medios, las incertidumbres se determinan teniendo en cuenta la información disponible acerca de la resolución del instrumento de medida, medidas previas, certificaciones de calibración, especificaciones del fabricante. En nuestro curso, la mayoría de las situaciones, o al menos en la práctica, va a ser de esta manera. Incertidumbre igual a resolución del instrumento o incertidumbre del instrumento. Ya, acá tenemos que resolución del instrumento, la menor medida es 0,1, ya. Por lo tanto, la incertidumbre va a ser 0,01, más o menos 0,01. El valor medio para el tipo A, ¿cómo se calcula incertidumbre? Calculamos la media, y la incertidumbre se calcula como la raíz cuadrada de la suma de todas las incertidumbres menos el promedio al cuadrado, dividido en el número de muestras, o el número de veces que se repite, por el número de repeticiones menos 1. ¿Ya? Pero si el valor son menos de 10 datos, se puede calcular de esta manera: valor máximo, valor mínimo, dividido en 6. Esta es forma de que ustedes tienen que calcular la incertidumbre en los resultados. ¿Ya? La evaluación B es independiente del número de veces que se realice la medida, y siempre hay que tener en cuenta la incertidumbre asociada a la resolución del instrumento. Si la medida solo se realiza una vez,
el resultado está directamente del valor de la medida obtenida. Y la incertidumbre típica de resolución del instrumento será esto. Finalmente, la incertidumbre típica de la medida tendrá en cuenta dos contribuciones, la 3. Es cuando se tienen más de una medida. Y se tiene el primer valor, incertidumbre del primer valor al cuadrado, más la incertidumbre del segundo valor al cuadrado, y todo esto la raíz. Ahí tenemos la incertidumbre de nuestra... Bueno, acá tenemos formas directa, indirecta, cómo se obtiene. Acá tiene la combinada, que entramos con derivada de la función por el número de datos, la incertidumbre, y se obtiene esto. ¿Ya? La ley del redondeo, creo que esto ya lo vi, ya deberían saberlo. Ya, cómo su método, cómo se coloca correcto e incorrecto. Por ejemplo, si la incertidumbre llega hasta 0, y algo, tienen que colocar coma 0 o coma algún valor, aunque sea 24, y solamente se ve el resultado final. Acá vamos a ver, por ejemplo, la densidad de una bola. Vamos a ver que se mide con un calibre, esta es su resolución, su masa, se mide con una balanza, pesa 0,1 gramos, y podemos calcular la densidad con esto. ¿Ya? Con esto podemos calcular el diámetro de... Con esto podemos calcular la densidad. En la primera medida me dio esto, acá hay 8 medidas. Calculamos la media para calcular la incertidumbre, para tener nuestro valor. Sumamos todos los datos y me da esta la media. ¿Ya? Acá tenemos cómo calculo o cómo yo entrego mi dato, mi primer dato experimental. Porque yo le puedo dar que se midió varias veces una muestra y ustedes tienen que sacar el valor promedio. Yo creo que esto lo han visto hasta en analítica, si no mal me acuerdo, cuando yo me formé. Acá calculamos la incertidumbre y tenemos esto. Y este será la incertidumbre. Por lo tanto, la incertidumbre es 0,01 por aproximación. Entonces tenemos la incertidumbre de la medida del diámetro más la incertidumbre calculada. Y esta va a ser la incertidumbre. Por lo tanto, nuestra medida o del diámetro de la muestra base se tendrá que representar de esta manera. ¿Les queda claro un poco o se los repito? Niñas, ¿les quedó claro cómo calcular la incertidumbre? Sí. Ya, perfecto. Profe, yo tengo una duda. ¿Se Sí, puede volver un poquito? sí, En la anterior. Es que ahí, ¿por qué lo dividió en 6? porque son menos de 10 datos. Recuerda que por fórmula, Ah, ya. si son menos de 10 datos, se tiene que dividir por 6. Si no, hay otra ecuación. Aquí con la masa, y acá tenemos la incertidumbre. ¿Ya? Este es de la masa. Y ahora, ¿cómo calculamos la densidad? Porque tenemos el valor de la masa y el valor del diámetro. ¿Cierto? Y cada uno con sus incertidumbres. Por lo tanto, tenemos que apoyarnos en los cálculos de incertidumbre combinada. Tenemos todos los datos y tenemos esto. ¿Cuántas variables tenemos? Tenemos densidad, diámetro y tenemos masa para tener la incertidumbre de la densidad. Por lo tanto, acá tenemos esto. ¿Cuál es la ecuación? Hacemos la primera derivada y tenemos esto. Acá derivamos en conjunto con la masa, que debe ser masa, y tenemos la incertidumbre de cada. Como recordamos, la fórmula era esta y esta, por lo tanto se suman las incertidumbres y se tira raíz cuadrada. Por lo tanto, la incertidumbre combinada de la densidad va a ser esta.
0,14647. Después tenemos que ajustar con las cifras significativas. Por lo tanto, este fue nuestra densidad, la incertidumbre y este es el resultado final. ¿Ya? ¿Entendieron la incertidumbre combinada? Cuando yo tengo dos datos que presentan incertidumbre. Por ejemplo, para calcular la densidad. Si no, igual me pueden preguntar más adelante. Aquí ajustamos por cifras significativas y tenemos. Ahora, chicas, yo quiero decirles que tienen que saber hacer una buena gráfica. Porque a veces me he pillado con algunas sorpresas. Entonces yo les voy a enseñar cómo yo pido las gráficas. Acá está la gráfica con ejes Y y ejes X. Tenemos que colocar un valor de las ejes de las ordenadas, eje X, dependiente, el eje Y o abscisas van los valores independientes, los que no controlamos. Tenemos que identificar los valores y la unidad en que se mide. Aquí, por ejemplo, están milivolts. También un ajuste lineal, que tengo una pendiente. Punto de distribución en toda la gráfica. Tienen que colocar la incertidumbre de cada medida. Descripción del gráfico, va siempre abajo, nunca arriba. Tienen que decir de qué se trata el gráfico. Va el nombre del gráfico siempre arriba. Y aquí está la gráfica. ¿Entendieron cómo se construye? Entonces calculamos los mínimos cuadrados. Hacemos con todo lo que aprendimos delante. Calculamos de esta forma la pendiente, ¿ya? Con esta ecuación. La multiplicación de cada una de sus variables. X1 por Y1 más X2 por Y2, así, etcétera, etcétera. Menos la suma de todas las X por la suma de todas las Y. Y lo dividimos por esto. Acá tenemos el cálculo de la incertidumbre para la pendiente. Acá tenemos para que me puedan calcular el intercepto. Y acá para calcular la incertidumbre del intercepto. Acá pueden calcular el factor de correlación, que siempre tiene que ser 1 o lo más cercano a 1. ¿Ya? Y acá hacemos la gráfica. Y se obtiene experimentalmente estos valores en esta gráfica, con estas incertidumbres. ¿Ya? Chicas, ¿alguna duda, consulta con esto? ¿Cómo van con la matemática? ¿Me van a poder calcular la pendiente, el intercepto, el factor de correlación de números, de datos? ¿O es mucho lo que estoy pidiendo? Sí, profe. Sí, sí, no, sí. ¿Está bien? Ya está bien. Ahora, si se quieren ahorrar, hacer los cálculos manuales o desconfían de sus cálculos, también se puede hacer por estos datos. ¿Ya? Coloco los datos en Excel, los sumo, inserto un gráfico. Acá, que yo quiero que tenga títulos en los ejes, título de gráfico, tiene que estar, etiqueta, barras de error para ver la incertidumbre, leyenda, no está, la pueden hacer después. Y tiene que estar una tendencia lineal. Y tenemos que ir más opciones, porque yo creo que se manejan en esto. Debe presentar la ecuación y el error. ¿Ya? Hasta el momento está todo bien, ¿cierto, niñas? Y ahora Sí, yo profe. cómo calculo la incertidumbre en vez de calcular manualmente. Yo voy, coloco
fórmulas, me voy a estadística, estimación lineal, yo coloco el eje de las y, acá empiezan B3, B3, 2 puntos, ¿cuál es el último dato? B8, el eje de las y, X, A3, 2 puntos, A8, hasta ahí queda. Ya, acá en el valor constante y en el estadístico, depende de su computador. Pueden colocar verdadero en mayúscula o en mi computador lo que sirve es 1, ¿ya? Y yo coloco 1. En este depende de su computador, si tienen que colocar verdadero o 1, ahí van viendo. Entonces colocan aceptar, toman este dato, control C. Ahora tomamos 1, 2, 3, 4, 5, 2 columnas, control shift, enter, control V. A ver. Cuatro, 5. Uy, ¿qué le pasó ahora? Ahora no me pescó, pero se colocan estos datos y les da esto, ¿ya? Donde aquí tienen lo que es la pendiente, aquí el intercepto y aquí el error. Aquí tienen el coeficiente de correlación, ¿ya? Y el error del coeficiente de correlación, el mayor valor estándar de las ejes de las ordenadas y el valor menor, ¿ya? Aquí lo mismo, el mayor 4 y el menor 0,068, ¿ya? Así que de esta manera se pueden ahorrar, calcular manualmente. Y después ustedes van acá y colocan eh, más menos, y acá dice, como son 4 datos, 1, 2, 3, 4, más o menos 0.001. Y acá lo mismo, la incertidumbre 0.1019. Perfecto. Y así me tienen que entregar el gráfico. Con los nombres aquí, aquí, acá, del el título y una leyenda. Ya, chicas. Ahora lo final. ¿Cómo se va a evaluar el informe? Hasta el momento, niñas, dudas, consultas, háganmelas ahora. ¿Van entendiendo? ¿No entienden mucho? Cuéntenme. Yo no me enojo. No, Niñas, profe, hasta ahora no. No, profe. Yo no. ya.
Perfecto. Lo primero que se va a evaluar va a ser el abstract. ¿Saben qué es un abstract, no? Es un resumen en inglés. Aquí va a estar la nota del abstract. Yo pido 5 líneas de abstract con un buen inglés, un 7, 4 con buen inglés, 4 líneas con un buen inglés o 3, un 6, presenta un inglés más o menos, pero son 5 líneas, un 5, un inglés más o menos, son 3, 4 líneas, un 4, presenta 5 líneas, pero con un inglés muy malo, un 3, presenta 4 a 3 líneas, pero con un inglés muy malo, un 2, no presenta abstract, un 1. Es decir, acá se privilegia que escriban un abstract en inglés, un resumen, con el mejor inglés disponible. Ustedes tuvieron ya 2, 3 inglés en su formación académica, ¿no? Y eso les va a servir cuando tengan que leer un manual en la empresa, ya que todos están en inglés. Una introducción que va a valer el 5%, el abstract va a valer el 10%, máximo una hoja, no se expandan más allá, tiene que ser cortita y concisa. Los gráficos, tablas y gráficos, que estén todos bien tabulados, con leyenda, con la descripción de, con el título para los gráficos, etcétera, etcétera. ¿Ya? Aquí está la rúbrica. Los cálculos, tienen que mostrarme cómo hicieron los cálculos. Lo hicieron por el computador, por el Excel que vieron, pero igual tienen que hacerlo de esta manera. Y al 15%. Los cálculos de incertidumbre, por eso tienen que siempre hacerme la incertidumbre, los datos, y tienen que presentarme los datos con incertidumbre, un 15%. Los resultados que llegaron al resultado valen un 5%. La discusión y conclusión es lo más importante que hagan, que vale un 35%. Y por último, la bibliografía vale un 5%. Recuerden que la bibliografía no dice, ya terminamos el informe y abajo colocamos la bibliografía. No, es donde ocuparon esa bibliografía, colocarlo anotar dónde pusieron. Primera bibliografía salió en 1, en la introducción, etcétera, etcétera. Tiene que estar dentro del material de texto. Niñas, yo tengo un programa para detectar plagio. Así que si detecto plagio, una frase, algo que copiaron textualmente, se restan 3 puntos. ¿Ya? Se resta un punto por cada parte plagiada. Y se penaliza con un punto los textos sacados de la... Si me colocan 2 textos con diferentes fuentes, uno Arial y otro Times Roman, por favor no lo hagan. ¿Ya? Que ya he corregido este informe, es así. Ya, niñas, esta fue la presentación del curso. Yo les voy a enviar de cómo me tienen que hacer, de cuál van a ser las duplas o los tríos. ¿Ya? ¿Alguna duda, consulta, niñas? Profe, yo tengo una duda. Sí, cuéntame. Si, por ejemplo, la pendiente lo sacamos del Excel, igual no hay que hacérselo usted con la fórmula, con cálculo, paso a paso. No paso a paso, pero sí demostrar cómo se tendría que hacer. Colocas una fórmula y, por ejemplo, para la incertidumbre, tú vas con el paso a paso para todas. Ah, ya. Sí, con la incertidumbre sí, pero entonces no es tan necesario ponerle paso a paso para la pendiente y el R. No, con la pendiente y el R falta la fórmula y los datos. Que coloquen Ya. la fórmula con los datos y yo entiendo que eso lo saben hacer. ¿Ya? Igual sería bueno pues, si alguna vez se lo piden. ¿Ya? ¿Y Ya. alguna otra duda, consulta, niñas? Niñas, ¿van entendiendo estas asignaturas? ¿Cómo les va? Yo soy muy pesado. Cuéntenme algo, ¿cómo se sienten con esta asignatura? ¿O no entienden mucho? Cuéntenme.
Sí, bien, profe. También, si hago todas estas consultas, no para enojarme con alguien, si yo quiero hago estas consultas para, por si hago algo mal, cambiar, corregirlo como soy académico joven y mejorar mis clases. Tal vez no con ustedes, pero con la próxima generación. Ya, niñas. Entonces, nos vemos este viernes. Chao, chao. Profe, yo tenía una duda Sí, antes que se vaya. El tema del plagio, ¿a qué se refiere si copiamos algo directo del libro y no lo ponemos como en la bibliografía? no, porque si lo colocan directamente del libro, tienen que colocarlo en itálico y entre comillas. Lo que ustedes tienen que hacer es ver el libro y describirlo con sus palabras. Mm, Entonces eso se refiere a como si copiamos el informe de otra persona. El informe de otra persona, o si del libro lo tiran textual así. Ah, Tomaron ya, el libro, ahí está la frase. ya, profe. ¿Ya? Ya. ¿Una duda, consulta más, niñas? No, profe. ¿Pudieron ver esta rúbrica en la plataforma? Sí. Ya, perfecto. Entonces, nos vemos. Recuerden que por cada informe o en cada guía que voy a subir, también tienen que entregarme una guía de ejercicios o un cuestionario en estos casos. ¿Ya? Chao, chao, niñas. Chao, profe. Chao. Sí, profe.